La reflexión de esta semana es el Shekinah, en su segunda parte, por supuesto. Ya estudiamos y leímos lo que significa esta palabra, que es Él habita o Él habitó. Quizás de una manera más explicada generalmente, ¿no? Más ampliada lo que significa esta palabra, podemos decir que se refiere a la presencia, a la manifestación misma de Dios, a la gloria de Dios. Ahora, estudiamos cómo se manifestó en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo. Pero, ¿cómo es que se manifiesta esta presencia, esta gloria de Dios en el Nuevo Testamento entonces? Podemos decir que Dios manifestó su gloria a los hombres después de un tiempo de silencio de más de 400 años. Un tiempo al que se le llama de la oscuridad, donde no hubo una manifestación de Dios, no hubo un profeta. Más de 400 años, algunos dicen 450, 500 años, donde no hubo una manifestación, una palabra de Dios. Pero ahora todo eso cambiaría. La gloria de Dios se manifestaría comenzando, y vamos a ver esto, comenzando desde el anuncio del nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿no? Desde ahí lo vimos, aún antes de que naciera se manifiesta la gloria de Dios. Ahora, si avanzamos un poco en el bautismo de Jesús, cuando Él es introducido al ministerio público, leemos en Mateo 3:17, y dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos claramente esa voz de Dios, como lo leemos ahí descrita, cómo Dios se manifiesta, ¿no? Y se escucha esa voz desde la gloria misma de Dios. Ahora, antes de la crucifixión también, Jesús mostró a unos cuantos de sus discípulos la gloria de Dios. En Mateo 17:5 dice, mientras todavía estaba hablando, cuando una nube de luz, dice, ¿no? ¿Recordamos las palabras que se usan en Éxodo? Cuando dice una columna de fuego. Y aquí dice que hubo una luz que los cubrió. Desde la nube se oyó una voz. Nuevamente está la palabra luz, ¿no? Que no sabemos específicamente, ni me atrevo a decir cómo es que hubo esa luz en la nube, y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Ahora, estas fueron las formas visibles que algunos escucharon o vieron quizás de la gloria divina, por medio de los cuales Dios afirmaba, confirmaba todo y todas las enseñanzas que Jesús daría a sus discípulos. En el Nuevo Testamento, Jesús es la presentación humana de la misma morada de la gloria de Dios. Cuando Jesús habla con Felipe, el que llegaría a ser uno de sus discípulos, a él le dijo, el que ha visto a mí, o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Pablo, hablando a la iglesia de Colosas, donde había muchos incrédulos, gnósticos, aquellos que confundían la divinidad de Cristo, ¿no? Para estos estudiosos, filósofos, Cristo, según ellos, se reducía a ser un personaje muy importante en la historia, un gran maestro, un gran hombre, un gran pensador, un gran filósofo, y quizás aún más, sí, un gran profeta, ¿no? O a lo mejor alguien que fue como un ángel creado por Dios que vino a este mundo. Y Pablo le escribe a esta iglesia, donde estaban todos estos personajes incrédulos, y despejando todas las dudas o preguntas que ellos podían tener, les dice a la congregación en Colosas, porque en él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Aquí nos damos cuenta, esa gloria de Dios manifestada en el Nuevo Testamento se hizo realidad en Cristo, ¿no? Y en Él, en Cristo, vemos la manifestación visible de la gloria de Dios mismo, que es la segunda persona de la Trinidad. Aunque su gloria también fue encubierta para muchos, no lo fue para otros. Jesús es y fue la presencia misma de Dios en la tierra. Eso es lo que leemos en Juan 1:14, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dice ahí, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos esta palabra que no está lleno, pero el significado sí, el Shekinah. ¿Cómo fue manifestada la gloria de Dios en el Nuevo Testamento? A través de Jesús, lo dice Juan. Y en un diálogo con uno de sus discípulos, cuando le pide a Jesús que le muestre a Dios el Padre, muéstranos, ¿no? Mira, dice en Juan 14:9, a esa pregunta, a ese requisito, a esa petición, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No? Porque él decía, muéstranos al Padre y eso nos basta. Con eso nos conformamos, con eso vamos a creer que tú vienes de Dios. Y para aquellos que dudan todavía, porque confunden las palabras de Jesús cuando Él estaba en este mundo y no ven claramente su divinidad, es decir, que Jesús es Dios, que Jesús fue la manifestación completa de la gloria de Dios en este mundo cuando Él habitó y caminó en este mundo. Juan 10:30, Jesús mismo dice: yo y el Padre uno somos. Entonces cerramos y concluimos el estudio de esta palabra Shekinah, que es la manifestación gloriosa de Dios mismo a este mundo. Esta manifestación de Dios ya no se hará a través de una nube, ni se hizo más. Eso fue en el tiempo del Éxodo. La columna de fuego no llegó a Canaán, es decir, no pasó más allá del desierto. Esta manifestación de Dios ya no será a través de un profeta, es decir, de un profeta que anuncie cosas que quizás aún son contrarias a las enseñanzas y a la Escritura misma. Esta manifestación de Dios ya no se hará a través de un ángel que vendrá y traerá quizás un mensaje distinto al que está escrito también en la Biblia. Será a través de Jesús. Y esto es lo que escribe Pablo cuando él habla de Jesús. Para Pablo era muy claro quién era Jesús y qué significaba para la iglesia. En la carta que encontramos y el texto que está en primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis queridos hermanos, amigos, nosotros somos testigos del Shekinah de Dios, de la gloria de Dios. Cuando somos testigos del derramamiento de su gracia y perdón a nosotros, que recordemos la primera parte, la gloria de Dios puede manifestarse a un grupo de personas o a un individuo nada más, a una persona nada más. Se puede manifestar esta gloria de Dios. Puede ser para salvación,
eterna o para salvación. Y cuando Dios nos perdona, Dios nos abraza y nos da de su gracia y tenemos fe y le amamos. Es un milagro, una manifestación gloriosa de Dios misma en nuestras vidas, a través de esa gracia y ese perdón que recibimos todos los días. No lo recibimos por nuestras obras, sino por la obra, pero no por la obra nuestra, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que muriendo en esa cruz, derramando su sangre, nos da perdón, limpieza de pecados, pero que también en su resurrección nos da la esperanza de una vida eterna con Él. Y veremos el Shekinah, entonces, la gloria de Dios para salvación eterna. Oremos. Padre, qué bueno tener esta confianza, oh Dios. Tu Espíritu Santo nos da la confianza que vamos a ser testigos de tu gloria para salvación y no condenación. Gracias porque traes paz y seguridad a nuestros corazones a través de tu palabra y lo que nos hablas y nos enseñas. Que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu palabra. Te lo suplicamos y pedimos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios le bendiga.